Bueno, hasta ahora en lo que venimos viendo en la materia fueron el tema de mediciones. Aprendimos qué son, para qué sirven. Después estuvimos viendo cuáles son los errores típicos que se producen en una medición, ¿sí? Cómo determinarlos, cómo evitarlos y cómo calcularlos. Eso es lo que estuvimos trabajando, ¿sí? Pero lo que no hemos hecho todavía es realizar una medición. De lo que más comúnmente se hace en la electrónica y en la electricidad es mediciones de tensión y corriente. También obviamente se puede medir resistencia, pero nos vamos a concentrar en esas dos magnitudes, porque suelen ser desconocidas. Un valor de una resistencia a veces se puede obtener con el código de colores. Teniendo en cuenta la tolerancia, se puede apreciar el error. Pero tanto corriente y tensión necesito sí o sí medirla con un instrumento de medición. Como nosotros venimos trabajando, ustedes, especialmente en los años anteriores, han realizado alguna que otra medición, especialmente con los testers. Recordemos que un tester, como este rojo que tengo acá, son instrumentos de medición que son capaces de adquirir y medir diferentes magnitudes, ¿sí? El tester o multímetro es justamente eso, un instrumento que puede medir múltiples magnitudes. Como vemos acá, este tester rojo tiene la capacidad de medir resistencia, tensión, corriente en la parte de abajo, ¿sí? Y este particularmente tiene la capacidad de medir, valga la redundancia, capacitores, la capacidad de un capacitor. Este también puede medir frecuencia y tiene la posibilidad de medir temperatura colocándole un dispositivo especial, ¿sí? Alguno en la escuela ha trabajado con esto y han realizado mediciones. Pero yo no creo, que sepan muy bien cómo es que se conecta un tester, ¿sí? Sea para medir corriente o tensión. Esa es la gran diferencia entre medir tensión y corriente, cómo coloco el elemento de medición. En este caso, un tester, ¿sí? Lo que vamos a ver en esta clase es justamente cómo diferenciar el conexionado para medir corriente y tensión, sea colocándolo para medir corriente o tensión, de vuelta. Bueno, este instrumento que vemos acá tiene una pantallita, tuki, que me indica el valor de la magnitud que yo estoy leyendo, ¿sí? Implica que este elemento de medición es digital, ¿sí? Yo colocando las puntas en el tester y colocándolo en el lugar que quiero medir, voy a leer con una pantallita la magnitud. Pero no todos los instrumentos son digitales. Hay otros tipos de elementos que no tienen una pantallita que me indica el valor de la magnitud. Hay otros que están constituidos con una agujita, que en función de donde esté la agujita me indica el valor de la magnitud que estoy leyendo. Y ese tipo de instrumentos se llaman analógicos. Como les acabo de comentar, estos dispositivos para realizar una medición se basan en la posición en donde se encuentra la agujita. Como ven ahí, la agujita en la posición que esté me va a indicar el valor de la magnitud. Obviamente, dependiendo qué magnitud esté leyendo, esto es un tester analógico, es igual al rojo, pero en vez de tener un display tiene una agujita. En función de la magnitud que yo quiera leer, sea tensión, tensión alterna, corriente continua, resistencia, voy a leer la medición en alguna de las escalas. Por ejemplo, no sé si llegan a apreciar, la primera escala, la primera curva, que sería la celeste, me indica los valores de resistencia. O sea que si yo coloco esta perillita para medir resistencia, tengo que leer la posición en donde se encuentre la hojita en la curva celeste, sería la primera. Si yo quiero saber un valor de tensión, por ejemplo, tengo que ver dónde cae la agujita en la curva negra, sería la segunda. ¿Se aprecia? Sería esta. Bueno, y para medir corriente es exactamente la misma curva, la curva negra. Por eso dice BA, porque esa curva es la que corresponde para medir tensión y corriente. Al igual que la celeste, era para medir resistencia. Y fíjense, tiene una omega, un ohm,
que sería la unidad de la resistencia. Bueno, este que tenemos acá es un instrumento de medición analógico. Tiene una agujita para ver el valor. Bueno, como dijimos, tanto este instrumento como el anterior son testers, multímetros, elementos que sirven para ver los valores de diferentes magnitudes. Todo en un mismo instrumento, todo en un mismo paquete, ¿sí? Pero hay otro tipo de instrumentos que miden únicamente una magnitud. Por ejemplo, que miden solamente corriente, que miden solo resistencia, que miden solo tensión. Justamente ese dispositivo, si yo los junto todos, forman un tester. Por ejemplo, si quiero el que mide corriente, se llama... 5 minutos después. Bueno, repito porque justo me llamó la señorita de Claro para ofrecerme un pack de internet muy interesante, pero me arruinó la parte del video, lo lamento. Bueno, como venía diciendo, los instrumentos que estaban, sería el rojo y el verde, son multímetros, son tester, son instrumentos que pueden medir varias magnitudes, en función de dónde esté la perillita colocada. Bueno, en definitiva un tester es la fusión, tipo Goten y Trunks, de varios instrumentos que miden una sola magnitud, ¿sí? El tester es la suma de un instrumento que mide corriente solamente, un instrumento que solo mide tensión y un instrumento que solo mide resistencia. ¿Sí? Los testers originales eran esos. Después se le fueron agregando otras magnitudes como capacidad, frecuencia, pero el tester más básico mide esas tres magnitudes. En definitiva son la unión de instrumentos que miden una sola magnitud. Por ejemplo, el amperímetro. El amperímetro es un dispositivo que solamente mide corriente, ¿sí? Justamente, como ven acá, este amperímetro, este miliamperímetro, mide como mucho 1 miliampere. ¿Queda claro? O sea que el rango de este instrumento es 1 miliampere. Cuando la aguja llega al máximo, como mucho va a medir eso, ¿sí? Tiene una resolución de, veamos, 0.02 miliampere. La resolución es la mínima medición que puedo realizar, que sería una de las liñitas chiquititas, ¿sí? Bueno, conceptos para que tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, este instrumento, para colocarlo y medir corriente en un circuito, se conecta exactamente de la misma manera que un tester cuando lo coloco para medir corriente. Está muy cerca del celular. Ahí se encendió. Ahí está. Yo coloqué la agujita para medir corriente. Significa que cuando yo quiera conectar el tester al circuito, se va a conectar de la misma manera que un amperímetro, porque en definitiva, en esta posición el tester está funcionando como un amperímetro, ¿sí? Pero bueno, como dijimos, la versatilidad que tiene el tester es que tiene tres instrumentos incorporados. Uno que mide corriente, un amperímetro, uno que mide tensión, voltímetro, y uno que mide resistencia, que se llama ómetro. Bueno, muy interesante. Ya tenemos tres dispositivos que yo les presenté que sirven para medir magnitudes eléctricas. Vamos a borrarlo así. Tuki, tuki, tucardo. Espectacular. Bueno, los dos primeros son testers, uno digital, uno analógico, y el último es un miliamperímetro analógico. Bien, ahora el punto, después de presentar todos estos dispositivos, es ¿cómo los conecto para medir tensión y corriente? ¿Sí? Recordemos que los multímetros, ¿sí? Por ejemplo, para medir corriente van a funcionar exactamente igual que el amperímetro que está solito, ¿sí? Bueno, el punto es, ¿cómo conecto un dispositivo, sea cual fuere, sea uno individual o unos múltiples como un multímetro, para medir tensión y corriente? Teniendo en cuenta que cuando pongo para medir corriente, en los testers solo mido corriente, y cuando coloco para medir tensión, solo mido tensión, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para colocar un instrumento de medición para medir esas dos magnitudes? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, este es el bello circuito con el que vamos a trabajar, ¿sí? Lo que yo quiero en él es medir la corriente en la resistencia 2 y quiero averiguar la tensión en la resistencia 1, ¿sí? Muy bien, ¿cómo obtengo esos dos valores en este circuito? ¿Cómo es que coloco el tester, el amperímetro o el voltímetro para hallar esas magnitudes? Bueno, para ello tenemos que tener en cuenta cómo está constituido
Para ello debemos saber cómo está constituido, cómo está construido adentro ese elemento de medición. Así, al momento de conectarlo, no se quema. Es un error muy usual que nos pasa a todos, no solamente a chicos, sino a grandes. Bueno, este es el símbolo básico de un amperímetro, un elemento que mide solamente corriente, ¿sí? Para medir la corriente en algún dispositivo, un componente, por ejemplo, sea una resistencia, un capacitor, un diodo, a ese dispositivo el amperímetro se lo va a colocar en serie. Como si acá yo quiero medir la corriente que circula por este dispositivo D. ¿De acuerdo? Justamente para hallarla a través de una medición debo colocar un amperímetro en serie, donde acá tengo el positivo del amperímetro y acá tengo el negativo del amperímetro. Ahora la pregunta es, ¿por qué debo colocar en serie el amperímetro? Porque justamente para saber la corriente del dispositivo, por el amperímetro debe circular la misma corriente del dispositivo. Y acordémonos que en un circuito serie, o en la parte donde el circuito está en serie, la corriente se mantenía igual. ¿Se acuerdan de eso? Cuando yo conectaba dos resistencias en serie, la corriente era la misma. Justamente es la misma porque la corriente tiene un único lugar donde circular, tiene una única trayectoria. Si acá circulan 2 mA, por este lugar también van a ir 2 mA, porque no tienen lugar por el donde fugarse. Entonces la corriente es la misma. ¿De acuerdo? Bueno, justamente para que esto sea posible, adentro de la resistencia debe haber unas determinadas características. Debe estar construido de una determinada manera. ¿Por qué? Porque tiene que estar construido de manera especial un instrumento de medición, por ejemplo el amperímetro. Bueno, debe estar así para no afectar mi circuito, ¿sí? Imagínense, yo tengo esto, tengo este circuito que está acá abajo, ¿sí? Imaginémonos que mi dispositivo 1 es la resistencia 1, ¿sí? Y mi dispositivo 2 es equivalente a mi amperímetro que dibujé en rojo. Es algo parecido a lo que hice acá. Yo a mi dispositivo al cual quiero medir la corriente le conecté un amperímetro para saber su corriente. Bien, lo conecté en serie, ¿sí? Acá hizo lo mismo. Tengo un dispositivo llamado R1 y le conecté otra cosa en paralelo, en este caso una resistencia, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué pasa con la corriente en este nuevo circuito al agregarle un elemento que está en serie? La corriente disminuye, porque justamente la corriente es igual a la tensión total dividido la resistencia 1 más la resistencia 2. Al agregarle este valor, hace que la corriente sea más baja. Más resistencia, menos corriente. Entonces, ¿qué? La corriente cambió con respecto al circuito original que solamente tenía una resistencia. Por ejemplo, en este circuito, mi circuito constaba solamente de un dispositivo. Yo le agregué el amperímetro para saber la corriente. Entonces, ¿qué? Para que no pase lo que le pasaba al circuito de abajo, que era que la corriente disminuía porque el dispositivo nuevo que lo conecté tenía una resistencia, un valor de resistencia determinado, la resistencia del amperímetro, porque tenemos que tener en cuenta, todo dispositivo tiene una resistencia interna, todo dispositivo tiene un valor de resistencia, ¿de acuerdo? No solamente las resistencias tienen valor de resistencia, valga la redundancia. Un amperímetro también va a tener un valor de resistencia. Un voltímetro también va a tener un valor de resistencia. Una fuente de alimentación adentro tiene una resistencia. Ese valor de resistencia que tiene todo dispositivo se llama resistencia interna, ¿sí? Bueno, pensándolo desde este punto de vista, yo le conecté una resistencia, entre comillas, al dispositivo 1. Entonces, como veíamos en el circuito que borré abajo, al agregarle en serie una resistencia al circuito, la corriente disminuye. Bueno, justamente yo quería saber el valor de la corriente del dispositivo. Pero, ¿qué pasa? Le agregué una resistencia. ¿Qué significa que la corriente va a cambiar? Bueno, para evitar de que la corriente del dispositivo cambie, la resistencia interna del amperímetro debería ser igual a 0, donde justamente algo que tiene igual a resistencia igual a 0 es como un cable, ¿sí? Justamente
para que no afecte en mi circuito la resistencia interna del amperímetro, esta debe ser igual a 0. Es como si no existiera. El circuito va a detectar un cable nomás, ¿sí? Bueno, si tenemos esto último en cuenta, lo que acabo de decir, en el circuito solamente voy a tener una resistencia. O sea que el circuito original, que constaba solamente de un dispositivo, el dispositivo D, no va a notar que le conecté un amperímetro. ¿Por qué? Porque el amperímetro tiene una resistencia interna igual a 0. Bueno, igual a 0 idealmente. En la vida real la resistencia interna tiene un valor muy chiquitito, 1 ohm, 2 ohm o menos inclusive, ¿sí? Es aproximadamente igual a 0 ohm la resistencia interna de un amperímetro. Es casi igual a un cable. Esto lo que estamos haciendo en realidad es un modelo. Justamente un modelo es una aproximación de la realidad. Como en la vida real la resistencia interna es prácticamente igual a 0, en un modelo lo representamos con un cable, que idealmente tiene 0 ohm. Entonces, ¿qué? Al yo conectarle en serie algo al circuito que tiene 0 ohm, es como si le pusiera un cable. Y fijémonos, mi circuito original, el que quiero medir la corriente, era este. ¿Y cómo quedan los circuitos? Exactamente iguales. ¿Por qué? Porque al yo conectar un amperímetro, o sea, un dispositivo que tiene una resistencia interna igual a 0, es exactamente igual al circuito original. ¿Por qué? Porque la corriente sigue siendo la misma, ¿sí? ¿Se entiende eso? La corriente del dispositivo va a ser igual a la tensión total dividido la resistencia al dispositivo menos la resistencia interna del amperímetro. Como esta es igual a 0, la corriente del dispositivo va a ser igual a la tensión total dividido la resistencia del dispositivo. Esto se cumple para este circuito y para el circuito original. ¿Queda claro? Al circuito, perdón, con el amperímetro. ¿Qué significa esto? Que si yo coloco al amperímetro, lo debo conectar en serie. ¿Por qué? Porque la resistencia interna es 0. De esta manera no me va a cambiar la corriente. Si yo quiero medir una corriente, no me sirve que cambie, ¿sí? Porque voy a medir cualquier cosa. ¿Queda claro? Bueno, en definitiva, lo que quiero que tengan en cuenta es que el amperímetro se coloca en serie a lo que yo quiero medir. Si yo quiero medir la corriente de este dispositivo, tengo que conectar el amperímetro en serie a ese dispositivo. ¿Por qué? Para que la corriente no se modifique. ¿Por qué? Porque la resistencia interna del amperímetro es igual a 0. No lo percibe el circuito, ¿sí? No se inmuta. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? ¿Qué pasa si yo tengo que mi dispositivo es una resistencia 1, y quiero medir la corriente que circula por esta resistencia, que sería la corriente en la resistencia 1? Teniendo en cuenta lo que vimos antes, ¿qué pasaría si yo conectara erróneamente mi amperímetro en paralelo? ¿Esto está bien? Teniendo en cuenta lo que vimos antes, sabiendo que la resistencia interna del amperímetro es prácticamente igual a 0. ¿Está bien colocarlo en serie? Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque técnicamente lo que yo estaría haciendo es colocar un cable en paralelo a la resistencia. Entonces lo que tengo acá es un corto, ¿sí? Entonces, ¿qué? Justamente esta corriente I1, IR1 que quería medir va a circular por el cable, no va a circular por la resistencia. Y eso está mal, porque la corriente en mi circuito original pasaba en la resistencia. Y si yo conecto al amperímetro, debe seguir igual. No debería cambiar ni el sentido de circulación, ni el valor de la corriente. Entonces, ¿qué? Esto está mal. Y justamente cuando sucede esto, el amperímetro se quema, ¿sí? Porque imagínense, si ustedes ponen un cable directamente a una pila, esto es una pila, los dos bordes de la pila, el positivo de la pila y el negativo de la pila, si yo pongo un cable en los bornes de la pila, ¿qué pasa con el cable? Se empieza a calentar y en un punto se quema. Bueno, con el amperímetro pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque su resistencia interna es igual a 0, que es equivalente a tener un cable. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Si ese cable lo pongo en paralelo al dispositivo que yo quiero medir, estoy produciendo un corto. Entonces, ¿qué? En general, el amperímetro se quema. Esta es una de las razones principales por la que se queman los amperímetros o los testers cuando ponemos para medir corriente.
Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de colocar mi amperímetro en este circuito donde yo quería medir la corriente? Es el siguiente. Bueno, como ven, ahora mi amperímetro lo coloqué en serie. Eso está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en definitiva estoy poniendo un cable en serie a la resistencia, produciendo que se cierre el circuito y circule mi corriente deseada, que era la corriente en la resistencia 1. Y como la resistencia del cable es prácticamente igual a 0, o sea que la resistencia interna del amperímetro es igual a 0, no pasa nada, no hay disminución de la corriente. Entonces, ¿qué? Esto está bien. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué? El amperímetro se coloca en serie. Eso es lo que es importante que yo quiero que resalte. Bueno, ahora el punto es, ¿cómo es que yo mido tensión? Ahora recién vimos cómo medir corriente. Ahora lo que yo quiero hacer es cómo saber medir tensión, cómo colocar el voltímetro, que es el instrumento que mide tensión, en un circuito. Bueno, vamos a ver un ejemplo concreto. Bueno, imaginémonos la siguiente situación. Yo quiero saber cuánto vale la tensión en la resistencia 2, por ejemplo. Para ello voy a tener que conectar el voltímetro para saber esa tensión. Ahora el punto es, ¿cómo conecto mi voltímetro? Al voltímetro lo representamos así, un circulito con los dos terminales, el positivo y negativo. ¿Sí? Igual que el amperímetro, pero en vez de tener una A tiene una B. Bueno, ¿cómo es que conectamos el voltímetro al circuito para hallar la tensión en R2? Bueno, para ello tenemos que tener en cuenta que no se modifique el circuito. Como en el caso anterior, mi amperímetro debería colocarse de tal manera que no cambie la corriente. Bueno, en este caso debo conectar el voltímetro de tal manera que no cambie la tensión que quiero medir. En este caso es R2. Bueno, para ello debemos considerar lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les comenté que mi amperímetro tenía una resistencia interna y que todo dispositivo tiene una resistencia interna? Bueno, justamente el voltímetro también tiene una resistencia interna. ¿Sí? En este caso, la resistencia interna del voltímetro es prácticamente igual a infinito. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa esto? Que la resistencia interna del voltímetro en la vida real es muy, muy grande. Recuerden, estamos trabajando con modelos. En la vida real no existe una resistencia igual a 0, ni tampoco existe una resistencia igual a infinito. Son en realidad valores que se acercan a 0 y que se acercan a infinitos. O sea, que son valores muy, 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 muy pequeños de resistencia y valores de resistencia muy, muy, muy altos. En la vida real, la resistencia interna del voltímetro es tan grande que en modelos se considera como infinito. ¿Cuánto puede valer el valor de la resistencia del voltímetro? Bueno, 10 millones de ohm, 100 millones de ohm, depende de mi voltímetro. En definitiva, una resistencia muy grande, que se la interpreta en modelos como si fuera infinito. ¿Sí? Bueno, teniendo esto en cuenta, ¿cómo debemos colocar el voltímetro para medir la tensión en R2, la tensión en la resistencia 2? Bueno, teniendo esto en cuenta, el voltímetro se va a colocar así, en paralelo al dispositivo que quiero medir, ¿sí? En este caso yo quiero medir la tensión en la resistencia 2, por lo tanto mi voltímetro lo conecto en paralelo a R2. ¿Por qué esto es válido? Bueno, porque tengamos en cuenta que yo al colocar mi instrumento de medición no quiero modificar las magnitudes de mi circuito, no quiero modificar ni su corriente y no quiero modificar ni su tensión. Bueno, teniendo en cuenta que la resistencia interna del voltímetro es infinito, bueno, lo que yo estoy haciendo con esta configuración es colocándole una resistencia que va al infinito. ¿Y qué es una resistencia que va al infinito? Es un circuito abierto, ¿sí? Es el aire. ¿Sí? Es un circuito abierto, se lo conoce. ¿Sí? Cuando yo tengo las puntas del tester para medir resistencia y no estoy marcando nada, lo que estoy midiendo técnicamente es como la resistencia del aire. Y la resistencia del aire es infinito. Porque si no fuera infinito, nos electrocutaríamos todos. Porque circularía corriente en el aire. Sí, es una forma de interpretarlo. Es una simplificación de la realidad, pero lo pueden ver de esa manera.
Cuando yo tengo un circuito abierto, estoy midiendo la resistencia del aire. La resistencia del aire es infinito. Es como si yo tuviera un circuito abierto. Entonces, ¿qué? Teniendo en cuenta que la resistencia interna es infinito, o sea, un circuito abierto, al yo colocar un voltímetro en paralelo, estoy conectando, en definitiva, un circuito abierto. O sea, algo que el circuito no registra, no se da cuenta. Entonces, ¿qué? Al hacer esto, la tensión no va a cambiar, porque técnicamente le estoy conectando algo que tiene un circuito abierto. O sea que la tensión no cambia. ¿Sí? ¿Esto por qué sucede? Porque tengamos en cuenta que mi circuito está en serie y la corriente tendría que circular acá. ¿Sí? Cuando yo le conecto el voltímetro, esta corriente se dividiría para acá también, ¿no es cierto? Porque acá hay otro punto de conexión. La corriente se dividiría para acá, ¿sí? Entonces, ¿qué? Como la resistencia interna del voltímetro es tan grande, esta corriente es muy pequeña. Prácticamente igual a cero. Entonces, ¿qué? Es como si no circulara corriente. Yo en realidad le estoy conectando. En la vida real le estoy conectando algo en paralelo. Significa que una corriente se está yendo para acá. ¿Sí? Pero como esa resistencia interna del voltímetro es tan grande, entonces el valor de la corriente es prácticamente igual a cero. Entonces es como si yo no tuviera nada conectado. ¿Queda claro eso? Bueno, tengan en cuenta, todos estos son modelos, ¿sí? Cuando yo hablo de infinito, no hablo, en la vida real no es infinito, son valores muy grandes. Cuando yo hablo de ceros, no, en realidad los valores no son ceros, son valores muy, muy chiquititos, ¿sí? En este circuito va a circular una pequeña corriente del voltímetro, pero es tan baja que es prácticamente igual a cero. Bueno, todo esto es para que sepan que el voltímetro se conecta en paralelo. ¿Queda claro? Así que bueno, yendo a nuestro circuito original, ¿cómo conectamos el voltímetro y el amperímetro para medir corrientes y tensión? Yo quiero conocer la corriente en R2 y la tensión en R1. Bueno, para saber la tensión en R1 es bastante sencillo. Bueno, cuando yo mido tensión es la situación más fácil, ¿sí? Debo colocar en paralelo mi voltímetro o el tester con la perilla en el lugar para medir tensión, ¿sí? Yo lo colocaría así. Este es mi voltímetro. Lo conecto en paralelo. ¿De acuerdo? Ahora el problema es, ¿cómo conecto el amperímetro para medir corriente? Bueno, como vimos, se debe conectar en serie. Pero el problema es, ¿cómo conecto algo en serie en un circuito cerrado? ¿Sí? Bueno, en general lo que se hace es cortar el circuito. ¿Sí? Yo recuerden, quiero medir la corriente en esta resistencia. Corriente en la resistencia 2. Pero mi circuito está cerrado. Bueno, bueno, acá me quedó medio abierto, pero bueno. El circuito es así, está cerrado. Para colocar el amperímetro en serie a mi dispositivo, porque recuerden, para medir corriente en un dispositivo, el amperímetro lo debo colocar en serie. Bueno, para hacer eso, lo que tengo que hacer es cortar el cablecito que lo une, ¿sí? ¿Sí? Con una pinza, con un alicate, corto eso, abro el circuito y me queda así. El circuito abierto. Pero, Guille, si está así, ¿no circularía corriente? Bueno, si lo dejamos así como viene, obviamente no va a circular corriente en la resistencia 2. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. La corriente sería cero. Pero justamente lo que yo quiero hacer es colocar el amperímetro
en serie, como dijimos hace un rato. Entonces, ¿qué pasa? Al colocar el amperímetro en serie, vuelvo a cerrar el circuito, ¿sí? Vuelvo a cerrar el circuito. Y recordando que la resistencia interna del amperímetro es igual a 0, o sea, un cable, lo que estoy haciendo, en definitiva, es colocar un cable en la unión que yo corté. Entonces, ¿qué? Vuelvo a cerrar el circuito y no pasó nada. Mi circuito no se modificó en sus valores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá yo le conecté un cable y acá yo le conecté un circuito abierto. ¿Sí? ¿Qué significa? Que por acá no hay corriente o no hay mucha corriente por el voltímetro, es 0 amperes, circulan por el voltímetro idealmente, y en el amperímetro no cae tensión, no tiene tensión el amperímetro prácticamente, porque su resistencia es 0. Bueno, este es el procedimiento para medir corriente y tensión. Para que se entienda un poquito más, vamos a armar este circuito en el protoboard y vamos a medir estos dos valores que les acabo de mencionar. 346 minutos más tarde. Bueno, este es el circuito que les mostré en la pizarra, pero armado en el proto, ¿sí? Como ven, consta de 4 resistencias. Una de 820 en serie a una de 220 y otra resistencia de 820 en serie con una de 100, ¿sí? Para que estén en paralelo tengo que unir este punto con este otro punto, ¿sí? Y tengo que unir este punto con este otro punto. Así pongo estas dos ramas en paralelo. Después, para alimentar el circuito, debo tirar un cablecito de esta unión al negativo de la fuente, que está en esta raya del protoboard, y debo tirar otro cable de esta unión al positivo de la fuente, que sería esta línea que tengo acá. Como ven, acá tengo el positivo y el negativo de la fuente. Bueno, para medir tensión, que es lo primero que vamos a hacer, recordemos que debo colocar mi tester o voltímetro en paralelo. Como ven acá, ya tengo preparado mi tester para medir tensión. Como ven, la perilla está en 6 volt, ¿sí? Bueno, eso es porque yo ya sé que no va a medir más de 6 la tensión, por eso lo pongo ahí. En el caso de que no sepa cuánto voy a tener como máximo, lo pongo en un rango mayor, por ejemplo, 60, ¿sí? Bueno, en este caso, como sé que la caída de tensión de la resistencia va a medir mucho menos que 60, lo pongo en 6. ¿De acuerdo? Bueno, mientras yo con una cámara grabo el tester, con otra cámara voy a grabar cómo coloco las puntas. Como ven, las puntas está la roja en donde dice B, lógicamente porque voy a medir tensión. Y la negra está en el COM, que sería mi negativo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es medir la tensión en la resistencia 1, que sería esta que está acá. Ya tengo las dos puntas del tester colocadas en el tester como les mostré recién. Bueno, para poner en paralelo tengo que poner estos dos puntos juntos, este con este y este con este. Al realizar esto, me tendría que marcar un valor en el tester. Como se ve, en este caso, al yo colocar en paralelo el tester, me marca que la tensión es 3,778. Bueno, eso es un pequeño error que tiene el tester, pero no es nada relevante. Entonces ahí comprobamos cuánto vale la tensión en la resistencia 1. Ahora, si yo quisiera medir la corriente en, como se dice, en la resistencia 2, lo que debo cambiar es el cable rojo del tester a la posición donde dice corriente, ¿sí? Que sería que está a la izquierda. ¿De acuerdo? Lo muestro con esta cámara. Ahí la punta roja la cambié en donde dice corriente. Ya no está donde dice B. Dice donde dice A, que sería de ampere, que es la unidad de corriente. Bueno, para medir la corriente en este circuito, después de acomodar las puntas, como yo les dije, debo abrir el circuito. Para ello, lo que voy a hacer no es cortar con un alicate. Lo que voy a hacer es levantar este cablecito. Como es removible, lo pude sacar del circuito y ahí lo abrí. ¿Se dan cuenta que no está conectado? Porque esta línea es independiente de esta. Recuerden eso. Bueno, ahora para medir corriente debo volver a cerrar mi circuito. En este caso con el amperímetro.
acá estoy poniendo el tester en serie. Vamos a acomodar la perillita del tester para que mida corriente. Bueno, ya lo hice y vamos a colocar las puntas tal que el tester quede en serie. Y ahí me marca un valor de corriente, ¿sí? Yo no estoy poniendo en paralelo, estoy poniendo en serie, ¿sí? Uniendo las dos partes del circuito. Y ahí me marca que la corriente es de 14,68 mA, ¿sí? Técnicamente lo que estoy poniendo es un cable que una este punto y este punto, ¿sí? Para cerrar el circuito y que vuelva a la forma original. Bueno, vamos a poner este cablecito y volvemos a cerrar el circuito tal cual. Bueno, ya medimos corriente y tensión con un instrumento digital. Ahora veamos cómo sería con el instrumento analógico. 6 horas y media después. Bueno, al igual que en el tester digital, para medir tensión debo colocar mi tester en paralelo. En este caso es digital, es analógico el tester, pero es exactamente lo mismo. Lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que yo observar la curvita que está en negro y ver qué valor va a marcar, ¿sí? Bueno, veo que yo tengo como 3 posiciones de números. Bueno, yo tengo que ver la última, la que va de 0 a 10, porque justamente yo puse la perillita de mi tester en donde dice 10, ¿sí? Como yo en el anterior tester lo había puesto donde marcaba 6, bueno, este tester lo pongo en donde marca 10, ¿sí? Bueno, para eso pueden ir al principio del video donde capturaba completamente mi tester. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es colocar en paralelo mi tester, ¿sí? Y ver en dónde cae la aguja, ¿sí? Bueno, si trato de ver bien mi agujita, ¿sí? Tengo que fijarme que tengo desde izquierda a derecha 4 rayas negras grandes. Cada una de esas rayas negras grandes corresponde a un volt. Si empiezo a contar, tengo 1, 2, ahí vuelvo a poner, tengo 3 rayas negras. ¿De acuerdo? Bueno, está complicado. Tengo 3 rayas negras, ¿sí? Y cada una de esas rayitas negras chiquititas corresponde a 0,2 volt. Entonces tengo 2 rayitas negras chiquititas, o sea, 0,4 volt. 0,4 más 3 es igual a 3,4 volt. ¿Qué significa? Que la tensión en esta resistencia medida con mi tester analógico es 3,4 volt aproximadamente. Bueno, ahora lo que yo quiero es medir la corriente en esta resistencia, ¿sí? Esta resistencia que era de 820 ohm, ¿sí? Para ello debo cambiar la perillita de mi tester a la posición donde dice corriente, ¿sí? Las puntas no las tengo que cambiar de lugar en este tester particular. Bueno, para medir corriente tengo que fijarme exactamente en la misma curva, en la negra, por el modelo de tester. Bueno, el procedimiento de colocar las puntas es exactamente lo mismo. Debo abrir mi circuito, tuki, y volver a unirlo con mi tester para que cierre el circuito. ¿De acuerdo? Bueno, si lo hago, a ver, vamos a cambiar la escala. Bueno, para medir corriente en este circuito debo cerrarlo como estaba, pero con el amperímetro, o sea, colocándolo en serie. Si hago esto, tuki, lo cierro, me fijo que mi aguja apenas se movió. Eso es por el modelo de tester, ¿sí? Yo tengo que ver en dónde cae la punta, ¿sí? Donde cada una de las liñitas chiquititas son aproximadamente 10 mA.
¿Sí? Cada una de estas pinitas chiquititas son 10 miliamperes. Como vemos, la aguja se movió un poquitito después de la segunda línea chiquitita. O sea que me estaría marcando un poquito más de 20 miliamperes. Bueno, me grabo con el celu porque me quedé sin batería en la cámara. Bueno, lo último que estaba tratando de decir en la medición es: ¿para qué uso un instrumento analógico? Sí, es bastante incómodo para leer, como vieron ustedes. Bueno, una de las razones que se puede usar es por la velocidad. ¿Sí? Como se dieron cuenta, la agujita se movió al toque y pude definir bien la variación del valor de la corriente. ¿Sí? Imagínense que la magnitud que estoy leyendo varía, por alguna razón, varía. ¿Sí? En el tester analógico se aprecia bien. La agujita se estaría moviendo estaría cambiando de lugar y aprecio bien hasta qué punto llega. ¿Sí? Puedo apreciar bien la variación en función de la posición donde se mueva la agujita. Además, la agujita se mueve rápido. En un tester digital eso es difícil de ver. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver el display. Y el display a veces tarda un poco cambiar el dígito. Entonces, ¿qué? No puedo apreciar si la variación es mucha o poca. ¿Sí? Entonces, que en general los instrumentos analógicos de por sí sirven para obtener valores que cambian con rapidez. ¿Sí? Son instrumentos más rápidos, por así decirlo. Bueno, espero que se hayan entendido. Estuvo medio complicado, la grabación es media polémica. Estuve pidiendo a mi papá que me ayude a grabar, pero bueno. Si tienen alguna duda, si quedó a esto, recuerden que está el apunte general de la materia que explica todo esto detalladamente. ¿Sí? Si no entendieron algo, también me pueden avisar a mí. ¿Sí? No hay problema. Es un tema complicado, además estando en casa y no pudiendo estar con ustedes. Entonces les pido que si tienen alguna duda, me avisen. ¿Sí? A mí o a cualquier profe. Y bueno, espero que sepan apreciar todo este trabajo que estamos haciendo. Yo estoy ahora terminando de grabar la última parte del video. Tengo como 14 fragmentos separados, con la pantalla de la compu, mostrando los testers. Y bueno, es un trabajo bastante grande. Espero que lo sepan apreciar, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, además tengo que editarlo. Eso me va a llevar unas cuantas horas. Entonces les pido por favor que sepan apreciar el trabajo que estamos haciendo todos los profes, no solamente yo. Porque estamos invirtiendo muchas horas de trabajo, muchas horas en casa, mucha plata. Yo pasé este video, tuve que comprar el tester analógico, lo tuve que comprar yo con mi propia plata para que puedan ver bien una diferencia entre un instrumento analógico y uno digital real, ¿sí? Porque si no la experiencia no es la misma. En la escuela sería mucho mejor, pero acá no estamos en la escuela. Y mi intención es de que puedan aprender todo lo posible en sus casas. Así que bueno, gracias por ver el video. Y bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Amigo, a cualquier profe. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos.